Bien, continuando con el curso de Big Data, vamos a seguir con los temas concernientes al curso. Anteriormente pues se vieron diferentes tipos de temas relacionados con este curso y hemos ido avanzando poco a poco con los temas que se estaban tomando en cuenta dentro de la programación inicial. En esta presentación vamos a hablar un poco acerca de Machine Learning y también haciendo énfasis en la relación que tiene Machine Learning con Big Data, que pues eso es lo que interesa dentro del curso. Pues Machine Learning, como todos sabemos, es una parte muy importante cuando se habla de inteligencia artificial, y dentro de este concepto que está por acá se menciona que es una rama de la inteligencia artificial. Esta se enfoca en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender a partir de datos y mejorar su desempeño en tareas específicas sin ser programadas explícitamente para ello. En lugar de seguir reglas predefinidas, los sistemas de Machine Learning identifican patrones en grandes volúmenes de datos y utilizan estos patrones para hacer predicciones o tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de Big Data y de proyectos de Big Data, hay muchos proyectos de Big Data donde se hace un tipo de implementación basado en las predicciones, porque pues son grandes volúmenes de información y lo que se requiere es identificar patrones dentro de ese volumen, y luego de eso pues a partir de ello se pueden tomar decisiones, se pueden programar ciertas actividades o ciertos eventos, y pues todo esto tiene que ver con Machine Learning, pero de la mano con Big Data. Y como se sabrá, hay algunos tipos de Machine Learning, entre los cuales podemos mencionar el aprendizaje supervisado, y es el modelo que aprende a partir de datos etiquetados, es decir, donde el resultado deseado ya es conocido. Y para ello pues podemos mencionar la clasificación de correos electrónicos como los que son spam y los que no son spam. Ya sabemos cuál es el resultado, y pues a raíz de esto podemos hacer una clasificación. Luego tenemos el aprendizaje no supervisado, donde el modelo trabaja con datos no etiquetados y busca patrones o relaciones ocultas. Y para esto podemos mencionar la segmentación de clientes en grupos basados en sus comportamientos, que esto es algo que las empresas lo buscan mucho, de poder ver cuál es el comportamiento de sus clientes. Es algo bastante común que se da dentro de las empresas que buscan este tipo de machine learning para poder conocer a sus clientes, ¿verdad? Mientras que el anterior pues no es que los quieran conocer, solo quieren clasificar. Luego tenemos por acá el siguiente tipo de machine learning, y es el aprendizaje por refuerzo. Es un agente aprende a tomar decisiones interactuando con un entorno, recibiendo recompensas o penalizaciones por sus acciones. Un ejemplo de ello puede ser un robot aprendiendo a caminar o un algoritmo jugando videojuegos. Y pues de estos hay varios hoy en día que se dedican a poder crear robots, ¿verdad? Como está tan esto está cada día creciendo mucho más, y pues hay empresas que se dedican a la creación de robots y realizan diferentes actividades, pero una de las actividades que ha llamado más la atención es la de aprender a caminar. Por ejemplo, existe un robot que se llamaba Simo. A Simo le enseñaban a caminar, le enseñaban a subir gradas, a bajar gradas, etcétera, y cada vez pues iba personalizando y mejorando
su comportamiento, pero lo primero que aprendió a hacer fue esto de caminar, ¿verdad? Y pues así podemos mencionar estos tipos de Machine Learning que pueden ayudar a determinar patrones. Luego tenemos la aplicación de Machine Learning. ¿Qué aplicaciones o en dónde lo podemos o lo hemos utilizado hoy en día? Y tenemos el reconocimiento de voz e imagen, que pues es algo muy que va de la mano con actividades que nosotros podemos realizar diariamente. Podemos mencionar asistentes virtuales o sistemas de reconocimiento facial, donde pues hoy se ha vuelto tan famoso los asistentes virtuales, o podemos mencionar el caso de Alexa, por ejemplo, en el cual pues se le da órdenes por medio de la voz. Luego tenemos sistemas de recomendación, plataformas como Netflix o Amazon que sugieren productos basados en las preferencias de los usuarios, y es algo que hoy en día pues se da muchísimo. Detección de fraudes, identificación de actividades sospechosas en transacciones financieras, pues es también algo que es muy útil en la actualidad. Modelos predictivos, que es lo que platicamos hace un momento, en campos como la salud para predecir enfermedades, o en finanzas para predecir tendencias del mercado, que son dos temas en los cuales esto es muy utilizado. Ahora vemos cuál es la relación que tiene Machine Learning con Big Data. Y pues la relación entre estas dos ramas es que es estrecha y complementaria, que ambas tecnologías se potencian mutuamente para abordar problemas complejos que involucran grandes volúmenes de información, que es donde Big Data pues tiene la mayor participación. Machine Learning como herramienta para analizar Big Data. Machine Learning necesita grandes cantidades de datos para entrenar modelos precisos y robustos, que es lo que hoy en día se escucha mucho, ¿verdad? Cuando se hace un tipo de proyecto con grandes volúmenes de información que necesitan, no sé, encontrar algún patrón, etcétera, lo que se tiene que hacer es entrenar el modelo. Para entrenar el modelo, pues no es de un día para otro, sino que tiene que llevarse su tiempo para que el modelo pues quede bastante eficiente. No podemos hacer de que vamos a entrenar en un día, porque no quedaría un modelo que nos va a dar buenos resultados. Cuanto más datos relevantes estén disponibles, mejor puede un modelo de Machine Learning identificar patrones y hacer predicciones precisas. Big Data proporciona esa cantidad de datos, a menudo de diversas fuentes como redes sociales, sensores, registros de transacciones, logs de aplicaciones, etc. Sin estos volúmenes masivos de datos, muchas técnicas avanzadas de Machine Learning no serían viables. Entonces, estos tienen que ir de la mano para que puedan construirse buenos proyectos de análisis de datos. También la escalabilidad pues es un factor importante en esta combinación entre Machine Learning y Big Data. Los algoritmos de Machine Learning deben escalar para manejar los volúmenes de datos característicos de Big Data. Para ello se utilizan tecnologías de procesamiento distribuido, de las cuales ya hemos platicado anteriormente, como por ejemplo Apache Spark o Hadoop, que permiten entrenar modelos en clústeres de máquinas en paralelo, manejando datasets extremadamente grandes. Las herramientas de procesamiento distribuido como Spark, MLlib, permiten realizar operaciones de Machine Learning a gran escala, manteniendo la eficiencia en tiempo y recursos cuando los datos crecen. Entonces, esta es una de las herramientas que se utiliza para poder manejar muy bien la escalabilidad en estos proyectos que se mencionan. También tenemos la mejora de la precisión del modelo con Big Data. Los algoritmos de Machine Learning deben escalar para tenemos algunas aplicaciones conjuntas de Machine Learning y Big Data. Entre esto podemos mencionar el análisis predictivo, que sirve para predecir comportamientos futuros basados en patrones aprendidos de grandes volúmenes de datos históricos, como el comportamiento del cliente en e-commerce o tendencias financieras.
E-commerce hoy en día pues busca eso, verificar cuál es el comportamiento que tienen los datos respecto al cliente. Recomendación personalizada. Los sistemas de recomendación de plataformas como Amazon, Netflix o Spotify dependen de Big Data para alimentar modelos de Machine Learning que ofrezcan sugerencias altamente personalizadas. Análisis en tiempo real. En muchos entornos de Big Data, los datos son generados a gran velocidad, por ejemplo, en redes sociales o dispositivos IoT, donde sabemos que pues, las redes sociales a cada minuto se está generando una cantidad exagerada de información. Los modelos de Machine Learning permiten analizar estos datos en tiempo real para tomar decisiones instantáneas como la detección de fraudes o el mantenimiento predictivo. Y pues acá mencionamos nuevamente a Netflix, que es un ejemplo práctico de donde se utiliza esta combinación entre Big Data con Machine Learning. Cada vez que un usuario ve una película o serie, esa información es almacenada como parte de Big Data. Los modelos de Machine Learning analizan estos datos para entender los gustos del usuario y basándose en patrones aprendidos de millones de otros usuarios, recomienda contenido personalizado. Y pues esto es algo que hoy en día al usuario le gusta, tener recomendaciones, etcétera, que sean personalizadas. Todo lo personalizado hoy en día ha llamado mucho la atención y tiene un auge muy grande en cuanto a la elección de opciones por los clientes. Por eso es que les gusta bastante Netflix, aunque hay otras plataformas que también les gusta, pero esta pues es un ejemplo sobre este uso de Big Data y Machine Learning. Luego tenemos el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning. Pues el ciclo de vida consiste en una serie de etapas estructuradas para desarrollar, implementar y optimizar un modelo de Machine Learning que resuelva un problema específico. Este ciclo de vida es iterativo, lo que significa que el proceso puede repetirse para mejorar continuamente los resultados. Entre las fases o etapas que conciernen a este ciclo de vida tenemos la primera, que sería definición del problema. Tal como cuando nosotros creamos un proyecto de otro tipo, también debemos definir el problema. El objetivo de esto es clarificar el problema de negocio que se pretende resolver. Aquí es fundamental entender el contexto del problema, los requerimientos y las expectativas del proyecto. La pregunta o las preguntas claves que requiere esto es qué se quiere predecir o clasificar, qué valor aportará a la solución y cuáles son las métricas de éxito. Un ejemplo de esto podría ser predecir el abandono de clientes en una empresa de telecomunicaciones. ¿Por qué un cliente se pasa de una empresa a otra? ¿Cuáles son las características, problemas o ventajas que encontró el cliente en otra empresa X? Luego tenemos la recolección de los datos. El objetivo de esto es obtener datos relevantes y de calidad que alimenten el modelo de Machine Learning. Las fuentes de datos, podemos hablar de bases de datos internas, APIs, sensores, archivos de log, datos de terceros o redes sociales. Algunas preocupaciones sobre esto sería asegurarse de que los datos sean completos, actuales y que cubran los aspectos del problema que se quieren abordar. Para ello lo que debemos hacer es tener una reunión previa con la empresa donde vamos a realizar el proyecto y poder preguntar si los datos que nos están dando para ellos realmente son datos que tienen validez y que pueden decirse que están íntegros. Entonces ellos tienen que dar el visto bueno para nosotros poder utilizar esos datos en algún proyecto. Un ejemplo de esto puede ser datos demográficos de los clientes, interacciones de soporte y registro de compras. Esos podrían ser para la recolección de los datos. La siguiente etapa sería la preparación y la limpieza de los datos, de lo cual de limpieza de los datos platicamos en la clase pasada, pero aquí vemos que es parte de las etapas del ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning.
Como objetivo tenemos limpiar, transformar y preparar los datos para su análisis. Esta fase es crítica, ya que los datos sucios o mal estructurados afectan el desempeño del modelo. Algunas tareas comunes que se hacen en esta etapa serían tratamiento de valores nulos o faltantes, de los cuales platicamos la semana pasada, eliminación de duplicados, corrección de inconsistencias, normalización o estandarización de variables y creación de nuevas características a partir de las existentes. A esto pues también le podemos llamar feature engineering. Luego tenemos como ejemplo lidiar con clientes que no han completado todos los campos en su perfil, y eso ocurre mucho, ¿verdad? Pero por eso también existe la probabilidad de que cuando nosotros dejamos o cuando están en la fase de programación, no dejar campos que no sean obligatorios dentro de un formulario, que sean importantes para que esto no ocurra. Lo siguiente sería la etapa de exploración y análisis de datos. En esta, el objetivo es comprender la distribución de los datos, las relaciones entre las variables y posibles patrones a través de estadísticas descriptivas y visualización de datos. En las herramientas que se utilizan serían diagramas de dispersión, histogramas, gráficos de correlación y tablas de contingencia. Todo esto hace referencia a la estadística descriptiva, que como sabemos la estadística descriptiva va de la mano con Big Data, ¿verdad? Para poder hacer un buen análisis de datos. Entonces acá se menciona qué es lo que se utiliza para explorar los datos y verificar cómo está la información. Un ejemplo podríamos ver, investigar si existe correlación entre la edad y el abandono de los clientes, para lo cual pues se pueden realizar diferentes gráficas para poder verificar esa correlación entre estas dos variables. Luego tenemos el entrenamiento del modelo. Para esto el objetivo es alimentar el modelo con los datos de entrenamiento para que aprendan los patrones subyacentes. Y podemos mencionar la división de datos. Generalmente los datos se dividen en un conjunto de entrenamiento que puede ser entre el 70 y 80% de los datos y un conjunto de validación o prueba que se puede tomar entre el 20% y 30% para evitar el sobreajuste. Un ejemplo de esto se puede mencionar en tener un modelo de Random Forest con datos históricos de clientes. Random Forest es uno de los modelos que se utiliza mucho para Machine Learning y dependiendo de qué es lo que se necesita realizar. Luego tenemos la evaluación del modelo. El objetivo de este es medir el rendimiento del modelo utilizando métricas clave y ajustar si es necesario. Entre las métricas más comunes que se pueden mencionar tenemos la precisión, proporción de predicciones correctas, el recall o sensibilidad es la capacidad del modelo para identificar correctamente los positivos, F1 score, balance entre precisión y recall, y AUC-ROC, que es la curva de rendimiento para modelos de clasificación. Y todas estas son las métricas que se utilizan cuando se hace una evaluación del modelo. Un ejemplo puede mencionarse evaluar la precisión y el F1 score para asegurar que el modelo está capturando bien a los clientes que abandonan. Entonces ahí tenemos cuáles son las etapas que se utilizan en un proyecto de Machine Learning. Tenemos algoritmos clave de Machine Learning en Big Data, los cuales pues son utilizados para estos procesos y se van a mencionar a continuación. En el contexto de Big Data, donde se manejan grandes volúmenes de datos que pueden ser complejos y variados, algunos algoritmos de Machine Learning son particularmente adecuados por su capacidad de escalar y procesar estos datos masivos de manera eficiente, para lo cual vamos a mencionar cuáles son estos modelos. Entonces tenemos como primero árboles de decisión y Random Forest. Los árboles de decisión son algoritmos que dividen los datos en ramas basados en preguntas binarias, verdadero y falso, sobre los atributos de los datos. Cada nodo representa una decisión basada en una característica y las hojas representan las predicciones o categorías. Random Forest es un conjunto de muchos árboles de decisión.
cada uno entrenado con un subconjunto diferente de los datos. La predicción final es la media para regresión o la mayoría para clasificación de las predicciones de los árboles individuales. Las ventajas de esto en Big Data, en Random Forest es eficiente en entornos distribuidos y puede manejar datos de gran dimensión, además de ser robusto frente al ruido y al sobreajuste. Es por ello que este modelo es uno de los más utilizados. Y si hablamos de aplicaciones, está la clasificación y predicción en grandes volúmenes de datos, como detección de fraudes, predicción de abandono de clientes o clasificación de textos. Entonces ahí tenemos estos modelos que son los más utilizados, podría decirse. Luego tenemos el K-means, que también le llamamos el clustering. K-means es un algoritmo de agrupamiento que asigna datos en K clusters o grupos. K, que es una cantidad n de grupos, donde cada punto de datos pertenece al clúster con el centroide más cercano. El algoritmo intenta minimizar la distancia dentro de los clústeres. La ventaja de esto es que se adapta bien a entornos distribuidos y se puede escalar con herramientas como Apache Spark o Hadoop. Es especialmente útil cuando se desea encontrar grupos o patrones en datos sin etiquetas. Y mencionamos aplicaciones, segmentación de clientes, análisis de comportamiento y agrupación de artículos o usuarios en comercio electrónico. Entonces acá lo podemos tipificar mejor para poder agrupar la información o poder reunir grupos y con esto pues poder realizar algún tipo de análisis con datos que no tienen etiqueta o clasificación. Luego tenemos el Gradient Boosting Machines, que también lo conocemos como GBM, y XGBoost. Este tipo de modelo lo que hace es que son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado que construyen modelos en secuencia donde cada modelo corrige los errores de los modelos anteriores. XGBoost es una implementación optimizada distribuida de GBM que mejora el rendimiento y la escalabilidad. Las ventajas es que XGBoost es extremadamente eficiente en términos de velocidad y rendimiento en grandes datasets. Es uno de los algoritmos más utilizados en competiciones de Machine Learning como Kaggle y en la industria debido a su capacidad de trabajar bien con datos heterogéneos. Entre sus aplicaciones podemos mencionar predicción de ventas, clasificación en grandes conjuntos de datos, motores de recomendación y la detección de fraudes. Luego tenemos el Support Vector Machines, también conocido como SVM. SVM es un algoritmo supervisado que intenta encontrar un hiperplano que separe las clases de datos con el mayor margen posible. Aunque no es el más eficiente en datasets extremadamente grandes, sigue siendo eficaz en problemas de clasificación de tamaño moderado. Las ventajas podemos mencionar que en problemas específicos como clasificación de textos o imágenes, SVM puede ser escalable utilizando técnicas de kernel y algoritmos distribuidos, aunque su uso ha sido superado en algunos casos por algoritmos más recientes como las redes neuronales o el deep learning. Entre las aplicaciones podemos mencionar clasificación de texto, análisis de sentimientos y reconocimiento de imágenes. Luego tenemos las redes neuronales profundas, de lo cual mencionaba en la diapositiva anterior, o más conocido como Deep Learning. Estas pues son modelos inspirados en el cerebro humano compuestos por capas de neuronas artificiales conectadas entre sí. Las redes neuronales profundas, DNN, tienen múltiples capas ocultas, lo que las hace extremadamente potentes para capturar relaciones complejas en los datos. En cuanto a las ventajas, tenemos los algoritmos de Deep Learning como Convolutional Neural Networks
CNNS, y Recurrent Neural Networks, RNNS, pueden procesar enormes volúmenes de datos y aprender características complejas de manera automática. Estas redes son muy eficientes cuando se combinan con el procesamiento distribuido, por ejemplo, en la GPU o en clústeres de computadoras. Entre las aplicaciones podemos mencionar reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural o NLP, análisis de videos, sistemas de recomendación y análisis predictivo a gran escala. Entonces, de acuerdo a qué es lo que nosotros queramos realizar, asimismo podemos utilizar alguno de estos modelos. Luego tenemos el aprendizaje por reglas de asociación, también conocido como a priori. Son algoritmos de reglas de asociación como a priori, buscan descubrir relaciones o patrones frecuentes entre elementos en grandes bases de datos. Son útiles en minería de datos para encontrar correlaciones entre artículos en transacciones grandes. Entre las ventajas tenemos que estos algoritmos pueden escalar y ser distribuidos en plataformas como Hadoop y Spark, lo que los hace adecuados para grandes volúmenes de datos transaccionales. Y esa es una de las claves principales de este modelo que se relaciona con lo transaccional. En cuanto a las aplicaciones, podemos mencionar análisis de cesta de la compra, recomendación de productos, por ejemplo, productos comprados juntos en Amazon, y análisis de afinidades en bases de datos comerciales. Luego tenemos otro modelo que se llama Naive Bayes o Naive Bayes. Naive Bayes es un algoritmo de clasificación basado en el teorema de Bayes, que asume que las características de los datos son independientes entre sí. Tenemos la hipótesis de independencia ingenua. Es extremadamente rápido y eficiente, especialmente en grandes conjuntos de datos. Tenemos las ventajas. Su simplicidad y escalabilidad lo hacen adecuado para tareas rápidas de clasificación en grandes volúmenes de datos. Y pues tenemos en las aplicaciones filtrado de spam, clasificación de textos, análisis de sentimientos y clasificación en tiempo real en sistemas distribuidos. Y como vemos en cada uno de estos, los sistemas distribuidos pues juegan un papel muy importante. Luego tenemos algoritmos de vecinos más cercanos, Nearest Neighbors, más conocido como KNN. KNN clasifica puntos de datos basándose en sus vecinos más cercanos en el espacio de características. A pesar de ser sencillo, puede ser costoso en términos de tiempo de cómputo para conjuntos de datos muy grandes. Entre las ventajas están que aunque no es ideal para grandes datasets debido a su complejidad computacional, KNN puede ser optimizado en entornos distribuidos o utilizando técnicas de reducción de dimensionalidad. Entre las aplicaciones tenemos clasificación en reconocimiento de patrones, sistemas de recomendación y detección de anomalías. Entonces ahí tenemos para qué se puede utilizar. No es recomendado cuando tenemos un conjunto de datos demasiado amplio. Podríamos hacer la reducción, ¿verdad?, de este conjunto de datos, pero preferiblemente utilizar otro modelo. Luego tenemos el clustering jerárquico. Este algoritmo agrupa datos construyendo una jerarquía de clústeres. Puede ser aglomerativo, comienza con cada punto de datos como un clúster individual y los une gradualmente. O divisivo, comienza en todos los datos en un solo clúster y los divide en partes más pequeñas. Ventajas de este sería, aunque sufre en cuanto a escalabilidad en grandes datasets, algunas versiones optimizadas pueden ser útiles en aplicaciones donde la estructura jerárquica es importante. También podemos mencionar en las aplicaciones la segmentación de clientes, agrupamiento de genes en estudios de biología y análisis de jerarquías en redes sociales. Aplicándose esto, por ejemplo, a trabajarlo con R, también nos puede dar una clasificación para poder crear un modelo. Esto lo podemos hacer por medio de este tipo de modelo que sería el de clustering, y es bastante interesante cuando nos da la agrupación
de las variables para poder crear un modelo. Luego tenemos las redes bayesianas, donde estos son modelos probabilísticos que representan la relación entre las variables de datos y permiten manejar incertidumbre y dependencia condicional. En cuanto a las ventajas, son útiles para construir modelos que necesiten razonar con datos inciertos o incompletos y pueden escalar utilizando plataformas distribuidas. Entre sus aplicaciones podemos mencionar diagnóstico médico, sistemas de recomendación, análisis de riesgo en finanzas. Todo esto, el anterior y pues ya tiene bastante relación con la estadística. Entonces podemos decir que a través de estos también nosotros podemos evaluar las variables de un modelo y de acuerdo a esto poder determinar qué está pasando desde el lado de la estadística con los datos dentro de Big Data. Acá tenemos algunas herramientas y plataformas para estos algoritmos de los cuales pues ya habíamos hablado y sería Apache Spark MLlib. Es un marco de trabajo distribuido para realizar tareas de Machine Learning a gran escala como clasificación, regresión, clustering, entre otros, sobre grandes volúmenes de datos. Tenemos Hadoop con Mahout, otro framework distribuido que implementa varios algoritmos de Machine Learning para Big Data. Y tenemos TensorFlow y PyTorch, usados ampliamente para implementar modelos de Deep Learning a gran escala en sistemas distribuidos. Entonces, ahí tenemos cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para poder trabajar con Machine Learning y Big Data. Muy bien, en cuanto a esto, pues tengo como tarea realizar un resumen de la clase y agregar 5 ejemplos reales donde se use Machine Learning y Big Data. Pueden hacer la búsqueda de cuáles son algunos ejemplos. Si no encuentran 5, pues agreguen los que encuentren sobre el uso de Machine Learning y Big Data en la actualidad. Acá pues en la presentación se vio el uso, por ejemplo, de esta plataforma que vimos de series, ¿verdad? De Netflix, también vimos Spotify, entonces pueden encontrar algunos otros ejemplos donde me pueden colocar el nombre y por qué, ¿verdad? Por qué están utilizando Machine Learning y Big Data. Y esa sería la tarea para esta semana. Y pues ya he estado calificando sus tareas para que ustedes puedan estar viendo, ¿verdad?, cuáles son sus notas y siempre estar pendientes de las clases posteriores. Entonces, esto sería todo por esta clase. Les agradezco mucho por su tiempo y nos escuchamos en la siguiente clase.